Bienvenidos a la Aquelarre de Medianoche, donde los relatos se entrelazan con el misterio. En la noche de hoy hablaremos sobre relatos de usuarios de Reddit. Hola, bueno, yo también me acabo de unir aquí, con razón de contar varias cosas que me han pasado y obviamente nadie me ha creído. Aquí te cuento una. Desde niño siempre he tenido pesadillas, muy recurrentes, que hacían difícil poder dormir. Por eso es que no es raro verme con ojeras. Pero aunque hasta ahora siga así, hubo un tiempo en el que cuando soñaba y podía tener el control de mis sueños, porque era consciente de que era un sueño. Pero a partir de ahí, me empezaron a dar parálisis de sueño. Entonces en su momento fue horrible, porque vivía mi propia muerte, torturas y cómo me perseguía. Aquí tenía unos 8 o 9 años, pero en los años siguientes las situaciones en mi vida empeoraban y pasaban momentos difíciles e incluso pensaba en quitarme la vida. ¿Pero a qué voy con esto? Se relaciona porque a partir de todas estas situaciones difíciles en mi vida, me empezaba a importar menos lo que podría pasar conmigo. Y de cierta forma, me gustaba la adrenalina que la vida me ponía. Por ello, es que pude superar todo, porque siempre hay una meta que perseguir. Y esa fue adrenalina para mí. El cuánto podría alcanzarlo. Entonces, varios miedos perdí desde ahí. Después de tiempo, a los 14 años, me volvió a dar una parálisis de sueño. Pero esta vez fue diferente, ya que sentí como que algo se me acercaba. Era similar a un dementor en Harry Potter, pero más chico. Entonces cuando se acercaba a mí, es cuando me empezó a dar parálisis y a vivir todo lo que antes vivía dentro del sueño. Y me asustaba. Comenzaba con un hombre persiguiéndome con un cuchillo y yo corriendo. Mientras yo corría miraba a este hombre y en vez de sentir miedo, era una sensación de adrenalina que me gustaba. Entonces cuando empecé a sentir esto, el hombre me atrapó. Enseguida me empezó a acuchillar y yo seguía con ese sentimiento. Luego llegó la tortura y cómo me pareció aburrido estar sentado. Me levanté y ese hombre intentó detenerme y yo solo lo empujé y me fui. Entonces ahí es cuando me levanto, pero no podía moverme, como una parálisis de sueño. Ahí es cuando, después de toda esa aventura para mí, me empecé a reír. Porque fue divertido sentir esa adrenalina. Entonces esta cosa se alejó de mí hasta desaparecer. Yo solo me desperté y volví a dormir. Después de eso nunca más me volvió a dar una parálisis de sueño. Entonces, a partir de ahí, empecé a creer que estas entidades, sean malignas o no, se alimentan de los miedos que tienes o te ocasionan. Por lo que no es necesario perder este miedo para poder afrontarlos, sino cambiar tu perspectiva
de lo que es el miedo, para que no te hagan daño. Es decir, míralo como algo que te sume para mejorar, no como algo que te reste para empeorar. Está todo fumado, güey. Sí, un poco, ¿no? Como que esos no eran champis normales. No, eran champis los que pegan fuerte. Un epazotazo del diablo y se durmió. Bueno, pero pues la parálisis del sueño sí es algo que sucede. Yo creo que sí, se siente al menos a ti y a mí nos ha pasado. Supongo que a algunos de la audiencia también les ha ocurrido ese tipo de cosas. Y es algo que se siente muy feo. Es como vivir una película de terror en carne propia. Aunque no te esté pasando en realidad, pero tú lo sientes como si fuera verdad. Sí, más cuando quieres gritar por desesperación. O a veces abres los ojos y ves tu cama, tu cuarto, y no te puedes ni mover. Uh-huh. Intentas gritar, pero no sale ninguna voz de ti. Se siente horrible. Sí, se siente muy feo. Pero el otro suena más a que veo Chucky y ¿Qué sintió Chucky? que lo había correteado. Bueno, continuamos con la siguiente historia. Y empieza fuerte con el título. Mi familia paterna me quería muerta. Hola, mi nombre es Kenia y hoy te vengo a contar una historia que dejó marcada a mi mamá cuando estaba embarazada de mí. Para dar un pequeño contexto, mi papá y mi mamá se conocen desde pequeños. Por lo tanto, mi familia paterna la conoce desde que era una bebé. Pasaron los años y se hicieron novios. Y entonces yo ya venía en camino. Cuando mi papá y mi mamá le contaron a mi familia paterna, nadie se veía contento. Es más, ni siquiera querían a mi mamá, y mucho menos a mí. Pasaron los meses y mi mamá empezó a notar cosas raras. En ese tiempo, mi mamá vivía en la casa de mi abuela. Eran como departamentos. En uno vivía mi mamá junto con mi hermano, quien es hijo de otro padre, pero tenemos la misma mamá, y yo aún en su vientre. Una noche, mi hermano se despertó muy asustado y despertó a mi mamá diciendo que alguien se había metido al departamento. Le contó que lo habían ahorcado, que lo agarraron de todos lados y además le taparon la cara con la mano, evitando que pudiera ver quién era o quiénes eran. Porque no era una sola persona, sino varias. Aproximadamente 3 o 4. Mi mamá, por las altas horas de la noche y por lo cansada que estaba, no le hizo caso y le dijo que se durmiera y que solo estaba soñando. A la mañana siguiente, mi mamá y mi abuela notaron que mi hermano tenía marcas de manos largas por todo su cuerpo. Mi hermano es de tez blanca, por lo tanto las marcas se lo notaban mucho. Tenía en el cuello, brazos y piernas. Mi mamá recordó lo que él le había contado durante la noche. Al principio pensaron que él solo se las pudo haber hecho, pero el tamaño de las manos marcadas era muy largo. Al final decidieron ignorarlo, se negaban a creer que fuera algo del más allá, sin saber por qué había pasado. Pero las cosas no pararon ahí. Un día, mi mamá fue a visitar a una amiga. En ese momento, su amiga fue a la cocina y llegó una viejita, la cual le dijo a mi mamá que lo que estaba pasando no era normal y que lo que había venido a esa noche eran brujas y que no lograron su objetivo, que se habían equivocado. La señora fue por algo para mi mamá, subió las escaleras y después llegó la amiga. Entonces mi mamá le preguntó a su amiga cómo sabía lo que le estaba pasando si ella nunca le había contado nada. ¿Y por qué la viejita lo sabía? Su amiga estaba confundida y le preguntó, ¿qué cuál viejita? Mi mamá le dijo que la que había estado con ella
y al ver una foto donde salía la señora, la señaló diciendo: esa viejita. La amiga de mi mamá puso una cara seria y le dijo que esa viejita era su abuela y que ya tenía años de haber fallecido, pero que era bruja y que seguramente ya sabía lo que le iba a dar a mi mamá, así que se fue y se lo dio a ella. Mi mamá, asustada y sin poder creer lo que había pasado, hizo caso. Llegó a casa, puso lo que le había dado su amiga y además colocó unas tijeras debajo de la cama de mi hermano. Desde ese momento ya no pasó nada raro o subido de tono, hasta que nací yo. Cuando tenía aproximadamente 4 años, las cosas raras otra vez llegaron, pero ahora me pasaban a mí. Yo veía cosas, tenía mi tercer ojo abierto y algo más. Después nos mudamos a otra ciudad y ahí supimos de dónde venía todo lo que había pasado desde que mi mamá estaba embarazada de mí. Resulta que una señora llegó a nuestras vidas y convivía mucho con nosotros. Un día, esa señora le dijo a mi mamá que estaba trabajada y que las cosas que yo veía era por ese mismo trabajo. Con el tiempo, descubrió que la familia de mi papá, mis tías, eran brujas y en cuanto supieron de mí, trabajaron a mi mamá para que yo no naciera, como un aborto inesperado o algo parecido. De ahí se dieron cuenta que la noche en la que las brujas atacaron a mi hermano, a quien realmente estaban buscando para llevarse era a mí, y que esas brujas eran mis tías. No pudieron hacer nada porque yo aún seguía en el vientre de mi madre, de alguna manera protegida. Así que el blanco fue mi hermano. Después, esa señora me cerró mi tercer ojo y hizo algo más. Y desde entonces dejaron de pasar cosas. Hoy en día estoy más grande y las cosas volvieron. A veces veo cosas, siento o algo loco que ni yo sé cómo pasa. Es que en cuanto alguien nos hace brujería, lo sueño. Lo paranormal me llama mucho la atención. Según mi mamá y mi papá, es porque yo estoy destinada gracias a la religión de mis tías. Y porque yo nací con ese don, al cual poco a poco entraré más. Hoy en día mi familia paterna me adoran a mí y a mi mamá, pero creo que no saben que mi mamá y mucho menos yo sabemos que nos hicieron brujería, o sea lo que sea que intentaron hacer. Está rete fuerte. Sí, siento que eso se da más, o sea, es más común de lo que parece. Sí, hay muchas veces que tú llegas a tener una pareja y no les gusta tu familia, ya sea hombre, mujer o Lo que sea. lo que sea. Y muchas veces, al no ser aceptada, siento que pueden pasar esas cosas. Sí, más que nada muchas veces ocurre por envidia. Pues sí, por envidia más que nada. Y lo más común que suceda es que te den las cosas en la comida. Y como no suelen conocer a las personas, nunca las han tratado, llegan como personas nuevas confiando en todos. Claro, Se descuidan. pues es como, no sé, si yo llego y te digo, ven, vamos a tomar un café, pero ¿qué tan seguro estás de que no tiene algo ese café? Está de pensarse, ¿no? Sí, siempre hay que tener mucho cuidado quién te da las cosas y a quién se las recibes. Porque nunca sabes a ciencia cierta con qué intenciones te las dan. Efectivamente. Qué fuerte historia. Pero bueno, Y muy real. sí, muy real. Y yo siento, opinaría que esto pasa día a día en la vida de cualquiera de las personas. Sí,
No sé por qué me da más vibe de que esta historia es mexicana. Siento que se da más acá en México. ¿O latinoamericana? También latinoamericana, pero siento que en México es mucho más común que se den ese tipo de historias y de cosas. O sea, aquí pues se supone que como que la religión que todos practican es la católica, pero hay mucha gente que practica otro tipo de religión y pues no sabes qué tipo de religiones practican. Y también desconoces muchas de esas prácticas y de esas religiones. Muchas de esas costumbres, muchas de esas ideas. Sí, no sabes con qué tipo de gente estás tratando. Como en el episodio anterior o antepasado, no sé cuál sería, de David Parker Ray. Si no lo han visto, vayan a verlo. Está muy interesante ese caso. Sí. Por el hecho de que era una persona normal, que vivía una vida normal y nadie sabía lo que hacía. Sí, era un padre responsable, trabajador, amoroso, llevaba a sus hijos al parque. Pero todo lo que escondía detrás De esa máscara. Ajá, exacto. Eso que no se ve a simple vista nos deja pensando mucho que puede haber tantas cosas que desconocemos y que nos pueden sorprender porque no sabemos qué realmente piensa una persona. ¿Qué ¿Qué tiene en la intenciones? cabeza? Ajá, ¿qué intenciones tiene? Continuamos con la siguiente historia. Esta está bastante fuerte. Advertencia. Literal, advertencia. Esta historia tiene contenido muy fuerte por lo visto. Por eso recomendamos discreción. Bueno, no sé si esto cuente como historia. No le he dicho a nadie, porque siento que no me creerían. Pero ya si me creen o no. Verán, mi abuelo falleció ya hace 2 años. Era muy alegre y divertido. Me gustaba pasar tiempo con él y verlo. Ya estaba muy enfermo y delicado de salud. Entonces vino a mi casa para cuidarlo. Trajo muchas pertenencias y con él un tipo de caja. Esa caja la recuerdo mucho porque no dejaba que nadie la tocara y mucho menos la viera. Ya todos sabíamos que con eso no debíamos meternos. Un día me quedé solo porque mis papás se fueron y solo estaba él. Lo vi que estaba en su habitación. Me dijo, ya no me siento bien, niña. Ya estoy muy mal. Pero te contaré algo. Yo pensé que me contaría algo de su juventud o niñez. Así que lo escuché. Hablaré en primera persona, como me lo contó. Verás, yo era un joven. Tenía 17 años. Siempre tenía un raro deseo por lo malo. Una vez conocí a una linda muchacha. Era muy simpática. No tenía padres. Trabajaba en el pueblo, en una tiendita. Un día salimos por el campo y comenzamos a caminar y de pronto sentí algo y solo agarré una roca. Le di en la cabeza. No sé cómo lo hice, pero cuando recobré la conciencia, yo estaba en mi cuarto con su cuerpo. Me quedé paralizado. No podía creer lo que acababa de hacer. Y para que nadie sospechara, solo esperé a la noche. La
llevé a caballo tapándola con muchas sábanas y la tiré al río. Y escribí una carta haciéndome pasar por ella. La mandé a su jefa de la tiendita, donde ella trabajaba, en donde decía que renunciaba y se iba a la ciudad. Yo me quedé en shock. Y siguió contando. Después de mandar la carta, me di cuenta que me gustó. Esperé unos años y conocí a una muchacha que la llevé a mi casa para que trabajara. E hice lo mismo. Pero esta vez hice más cosas con ella, claro. Antes de que perdiera la vida, tuvimos relaciones. Mientras ella se cambiaba, vine y la agarré del cuello. La asfixié. De igual forma, solo que esta vez la enterré en mi casa. Después me dijo, una vez conocí a una jovencita y al igual que la primera, era soltera y me contó un día tomando unas chichas que quería perder la vida y que no quería vivir y cuánto deseaba que le pasara algo. Y yo le dije, te cumpliré ese deseo. Me acerqué, la agarré del rostro acariciándola y tuvimos relaciones. Al finalizar me dijo que ese no era su deseo, pero que la había pasado bien. Yo me acerqué a ella y le dije no, ese era mi deseo. Y ahora viene el tuyo. La asfixié. A diferencia de la otra muchacha, no se resistió. Solo se dejó. Me tocaba el rostro. Perdió la vida. Esta vez la tenía en mi casa, porque el hecho que ella quisiera morir voluntariamente me daba más satisfacción y tuve relaciones de nuevamente con su cuerpo. Al final me mostró la caja, le sacó la llave y lo vi. Vi un tipo de colección para amarrar el pelo. Era diferente al que hoy conozco. Después vi un tipo de ganchos, unas pulseras, e incluso un amarrado de pelo cortado. Yo me quedé más paralizada. No podía creer que él haya hecho todo eso. Y le dije, temblando, que si había cambiado o si seguía haciéndolo. Me dijo que lo había dejado de hacer. Solo hizo esos 3, aunque sí le daban deseos de más. Pero al final tuvo sueños, donde soñaba con la última chica y le decía que le agradecía, pero que dejara de hacerlo, porque no le iría bien. Él estuvo solo muchos años más. Me dijo que sí le dijo al cura de una iglesia y se había confesado.
se convirtió a cristiano. Desde ahí conoció a mi abuela, pero nunca dijo nada. Hasta ese momento que me lo dijo a mí. Yo en ese entonces tenía 16 años y hoy lo recuerdo mucho, pero no le dije a nadie aún. Y sí me dejó la caja junto con la llave. Me contó más cosas que hizo, pero solo diré hasta ahí, por respeto. He fumado. Sí, yo creo que ha sido de las historias más fuertes que hemos escuchado y leído. Y es que, pues es lo que la otra vez comentábamos. Este tipo de historias no se sabe a ciencia cierta si son verdad o no. Pero cabe la pequeña posibilidad de que sí lo sean. En algún lugar remoto. Ajá, exactamente. Y como lo comentábamos en la historia pasada, de que no sabemos quién está detrás, o sea, detrás de una persona que se ve tan linda. Pues como esa persona que no sabía que su abuelo era un asesino. Y también hay muchas situaciones y casos que desconocemos, ya que se dan en países o lugares muy alejados en donde es muy difícil que salga la información. Exactamente, o sea, hay historias seguramente muy perturbadoras que no conocemos y que posiblemente jamás conoceremos, debido a que no se sabe, no hay testigos de lo sucedido. Está para pensar. Exactamente. Sí, qué fuerte historia. Y como dijo, es más una confesión antes que una historia. Aunque es Reddit. Claro, no se sabe a ciencia cierta, como dije, si la historia es verdadera. Pero, ¿y si sí lo es? Siempre hay un poco de dudas si las cosas son ciertas o no. Exactamente. Pero bueno, vamos con la última historia. Todo comenzó como siempre, aburrimiento. Éramos mis 2 amigos y yo, sentados en los mismos bancos de siempre, matando el tiempo sin hacer nada distinto. El día anterior habíamos hablado de cambiar la rutina, de hacer algo diferente. Y entonces recordé un video en el que unos chicos hablaban de una aplicación llamada Randonáutica, que generaba coordenadas aleatorias para llevarte a lugares extraños. Me llamó la atención, así que la descargué, aunque decidí probarla al día siguiente con ellos. Pero nunca llegaron. Eran las 20:30, y después de varios mensajes y llamadas sin respuestas, me cansé de esperar. Debería haberme ido a casa, pero la curiosidad pudo más. Abrí la aplicación, introduje los datos sin saber muy bien qué hacía, y apareció una ubicación a 5 kilómetros. Tenía moto, así que fui. El camino se volvió cada vez más estrecho y silencioso. Cuando llegué, el lugar estaba completamente aislado. Dejé la moto donde pude y seguí a pie. Fue entonces cuando la vi, una pequeña casa, escondida entre la maleza. No parecía abandonada, y eso me inquietó más. Llamé al timbre varias veces, pero nadie respondió. Rodeé la casa y encontré una ventana trasera entreabierta. Entré. Dentro, todo estaba en orden, demasiado.
como si alguien acabara de salir. Subí las escaleras casi sin pensar, y al entrar en una habitación me quedé helado. Una vela encendida sobre la mesita. La cera aún estaba fresca. Alguien había estado ahí hacía muy poco. Sentí un nudo en el estómago. Bajé rápido a la cocina y cogí un cuchillo. No sabía qué iba a encontrar, pero no quería estar indefenso. Entonces escuché un ruido a mi espalda, lento, pesado. Me giré y lo vi. Un hombre altísimo, casi rozando el marco de la puerta, inmóvil, mirándome fijamente. No pensé, le lancé el cuchillo y salí corriendo. Crucé la puerta principal y corrí hacia donde había dejado la moto. No estaba. Sentí el pánico subir de golpe. Las llaves seguían adentro. Entonces la vi, tirada en el suelo a unos metros, como si alguien la hubiera movido. No tenía opción, tenía que volver. Rodeé la zona entre los matorrales, hasta acercarme otra vez a la casa. Esta vez había luz y voces. Llamé a la puerta y me abrió una mujer de unos 50 años. Le conté, nervioso, que un hombre me había intentado atacar dentro. Me miró confundida, como si no entendiera nada. Insistí, le describí todo, incluso su altura. Se quedó en silencio unos segundos. ¿Estás seguro?, me preguntó. Asentí. Negó lentamente. Eso es imposible. Mi marido murió hace 2 meses. Sentí un escalofrío. Le pregunté cómo era. Alto, respondió ella en voz baja. Me quedé sin palabras. No recuerdo cómo salí de ahí, ni cómo volví, pero sí recuerdo una última cosa. Antes de arrancar la moto, miré hacia la casa y durante un segundo vi una figura en la ventana, observándome. Desde ese día he estado viendo a ese hombre en sueños, pero por suerte no en mi vida real. O eso creo. A mí se me hace que entró a robar a la casa. Se echó unos chupes. Y a mí se me hace que entró a robar a la casa. ¿Quién en su sano juicio? ¿Quién en su sano juicio entra a una casa que se ve súper ordenada? Se mete por una ventana. A mí se me hace que no estaba jugando Randonáutica, se metió a robar a la casa. Ese fue el pretexto. Ese fue el pretexto, jugar Randonáutica. Pero si quieren que nosotros juguemos Randonáutica, denle like a este video. No, te llevo unos lugares bien feos. Si no me importa. Manda por cada lugar. No importa, tenemos un cerro aquí cerca. No manches, está re feo. Como dicen los abuelitos, de que se pelean con el machetear al diablo. Con el diablo machetazos. Vámonos a apedrear brujas al monte. Sí, yo siento que esta historia no está jugando Randonáutica, se metió a robar a la casa. Y pero nada más, cuando lo derraron dijo que era un juego. No, cada loco que existe. Sí. Pero sí, lo del hombre alto me sonó como Slenderman. Sí. Yo digo que tomó demasiado y agarró valor, se metió a robar y alucinó. Ay, pero de las historias, yo creo que las que más me impactaron fue de la chica que querían muerta y del abuelo asesino. ¿A ti? Esas dos también. ¿Verdad? Sí. Pienso que sí están fuertes. Sí, las otras eran como de tipos que les gustaba alucinar sabroso. Están interesantes, sí, no lo voy a negar, pero sí están un poco fumadas. Pero bueno, así concluimos nuestra travesía nocturna. Hasta el próximo conjuro. Buenas noches.